Vamos a estar viendo en Primera de Pedro 2 los versículos que van del 11 al 17. Primera de Pedro 2 del 11 al 17. Y en España hay 18 marcas líderes en ventas y nunca se ha invertido dinero en publicidad ni en marketing. Su estrategia ha sido clara: calidad y el boca a boca. Y los buenos productos dan buenos resultados. ¿Por qué? Porque son eficaces y son creíbles, que no es necesario que se les promocione, porque su reputación así lo avalan. Y este mismo principio se espera del cristiano. Y en esta mañana veremos cuál es el efecto y la credibilidad de un buen testimonio. Así que vamos a estar viendo que la obediencia a Dios y a las autoridades es un distintivo del creyente. Y Pedro ha estado diciéndonos anteriormente y ha estado presentando cuál es la nueva posición en la que se encuentran los cristianos. Es algo que debemos de recordar cada día, porque los cristianos ahora se han convertido en un pueblo distinto, en un pueblo único, un pueblo comprado por Dios. Ahora son un linaje escogido, son los nuevos sacerdotes y una nueva nación. Ya ha estado diciéndonoslo Pedro. Y todo esto con un fin y con un propósito: el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Este es el propósito de todo aquel que pertenece a la familia de Dios: dar la gloria al Padre y proclamar el buen nombre a quien pertenece. Dios es el que merece toda la honra y la gloria porque ha ofrecido a su Hijo Jesús en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para que podamos acercarnos a Él sin miedo. Y esto lo tenemos que recordar cada día. Estamos aquí reunidos porque el sacrificio de Dios, es decir, Cristo, es válido para que nos podamos acercar a Él. Y Pedro insiste de nuevo en que nuestra forma de vivir debe marcar la diferencia. Debe ser evidente que somos distintos, que no somos de aquí, que nuestra nacionalidad es otra, que no seguimos, como dice Pablo, la corriente de este mundo, que tenemos otros valores, porque hemos nacido de nuevo al recibir el Evangelio. Y lo acabamos de leer ahora en 1 Corintios 6. Esto no es casualidad, ¿verdad? Dios lo ha organizado de tal manera, esto es increíble. Estaba leyendo Gersón y te das cuenta cómo Dios está orando en medio de esta congregación. Pedro va a rogar a los creyentes que actúen conforme a lo que son ahora, para que los que observan vean el resultado de la obra de Cristo en sus vidas. Si somos cristianos, como Dios ha provisto, lo somos para que podamos alcanzar por medio del Evangelio al mundo. ¿Qué pruebas de poder tiene el Evangelio si los que creen en él no son transformados? Y hay unos de mis alumnos me dicen, apúntate a Pilates, que vas muy rígido, que te veo que no te mueves con agilidad. Y efectivamente yo los veo a ellos que hay una gran diferencia. Entonces puedo llegar a pensar, bueno, pues este tipo de ejercicios deben ser buenos. De la misma manera, cuando observan a un cristiano comportarse como el resto del mundo, su conclusión es que Dios no tiene poder. Así que vamos a hacer lectura en los versículos que van del 11 al 17 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Y dice así la palabra de Dios: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma.
mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para el castigo a los malhechores, y alabar a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Así que en esta mañana vamos a estar viendo 2 puntos. Y el primero es que un buen testimonio colabora con el Evangelio. Fijaros, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y este amados señala cuál es la posición del creyente delante de Dios. ¿Por qué? Porque estos creyentes son los favorecidos, son el nuevo pueblo. Pero también estos hermanos son muy amados por Pedro. Y confirma quiénes son ahora y cuál debe ser su postura a lo que les va a decir a continuación. Pedro va a hacerles un ruego sabiendo que lo que les va a pedir pueden llevarlo a cabo. Pero siempre y cuando recuerden algo importante. ¿El qué? Que recuerden lo que son. ¿Y qué son? Creyentes. ¿Y qué son los creyentes? Extranjeros y peregrinos. Y nos preguntamos, ¿y qué es un extranjero y peregrino? Pues bueno, ser un extranjero y peregrino es alguien que está de paso, que tiene un tiempo determinado en un sitio. Significa que no pertenece al lugar donde se encuentra. Y esta palabra, ¿verdad?, significa persona que reside temporalmente en un país que no es el suyo. Cuando uno es consciente de que no pertenece al lugar donde reside, ¿por qué? Pues porque no tiene el mismo trato, ¿verdad?, que los locales, ni tiene el mismo derecho, ni ventajas. Entonces no debe de perder el tiempo en lo que no le pertenece. Y esto no lo tenemos que decir, hermanos. Al igual que cuando uno va a un hotel, ¿verdad?, o va a un hostal, no se pone a cambiar los cuadros de sitio, no se pone a cambiar las cortinas, no se pone a cambiar los grifos, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace? Porque está de paso. Sabe que no debe de involucrarse en un sistema que nada tiene que ver con él, ni en apoyar los propósitos de un mundo que desecha nuestra fe y está en contra de nuestro Dios. El cristiano debe invertir en su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Nuestro hogar está en los cielos. Es un hogar celestial. Los 2 términos, extranjero y peregrino, son sinónimos que nos recuerdan que estamos de paso. ¿Y cuántos cristianos viven sin entender que no pertenecen a este mundo, dejándose arrastrar por los deseos de él? Pedro tiene que advertirles que aunque tengan una nueva naturaleza y anhelos diferentes, todavía están viviendo en un cuerpo pecaminoso que tiene deseos y a veces contrarios a los que ahora son en Cristo. Fijaros, os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es decir, les llama a cuidar su corazón, su mente. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se origina el deseo. Tener deseos en sí, ¿verdad?, no es malo, siempre que no sean pecaminosos y nos lleven a pecar. El mal deseo se origina por causa de nuestra vieja naturaleza, que todavía reside, ¿verdad?, en nosotros. Y está combatiendo con el Espíritu, que también está morando en nosotros.
Y si no frenamos en seco los malos deseos, si no frenamos en seco el pecado, conseguirá su fin, que es arrastrarnos, hacer lo que Él quiere y como resultado la muerte. ¿Y cuáles son los deseos a los que hay que abstenerse? Y parte de ellos, de esa lista que presentará en el capítulo 4:3, las hemos estado leyendo ahora en 1 Corintios 6. ¿Por qué? Porque todos estos deseos combaten contra el alma. Y la palabra que está utilizando aquí, Pedro, combatir, no es un jueguecito de espadachines de niños pequeños. Nos está diciendo que es un combate hasta la muerte. Eso es lo que quieren los malos deseos con nosotros. ¿Cuáles son los malos deseos que hay que abstenerse? Los vamos a ver. Los deseos pecaminosos que nos llevan a la destrucción, esos deseos son las sensualidades, las lujurias, las borracheras, las orgías, las embriagueces, las abominaciones, las idolatrías, que tienen la intención de destruir la comunión con Dios y el testimonio del cristiano, que es lo que estamos viendo hoy. Nos quita la comunión y nos quita el testimonio. Estos deseos caracterizan a los que viven sin Dios. Pablo, en la epístola de los Gálatas, presenta otra lista donde encabeza la inmoralidad. Y no solamente sexual, sino cualquier tipo de inmoralidad. La impureza, la sensualidad, la idolatría, las hechicerías, enemistades, el sectarismo, las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes. Y Pablo dice, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Y por qué dice que nos abstengamos? Porque podemos hacerlo. Y esto es importante. Tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para vencer, ¿verdad?, todo este tipo de tendencias del hombre. Porque la nueva vida y el Espíritu que mora en nosotros nos da la capacidad de refrenar la carne, la capacidad de dominar la inmoralidad, la capacidad de dominar la sensualidad, los malos deseos, es decir, cualquier pecado que quiera dominarnos. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos vencerlo. ¿Y cuáles son las consecuencias y los efectos de estos deseos pecaminosos que combaten contra la alma? La destrucción del testimonio del creyente. Ningún pecado puntual, y esto hay que encerrarlo y dejarlo claro, ningún pecado puntual de estos va a quitar la salvación al cristiano, pero sí su testimonio, y tendrá que asumir sus consecuencias, desde la vergüenza hasta la pérdida de gozo. Y cualquiera que haya leído 2 de Samuel puede ver la vida de David y cómo la vida de David desde el capítulo 1 va en ascenso, en bendición, en popularidad, hasta el capítulo 11. Y a partir de dejarse llevar por sus pasiones carnales, las consecuencias. Cae en descrédito, en vergüenza, en menosprecio, en un sinfín de problemas familiares, de liderazgo con su pueblo. ¿Fue perdonado David? Por supuesto que fue perdonado, pero su testimonio quedó dañado y nunca más llegó a vivir tranquilo sin sufrir las consecuencias de su pecado. Algo muy serio. Y lo podemos ver a lo largo, ¿verdad?, de Samuel, Primera de Reyes, todas las luchas familiares, sus propios hijos matándose unos a otros. Ha perdido todo el crédito. ¿Qué les va a decir ahora a sus hijos? ¿Fue perdonado? Sí, fue perdonado, pero nunca más vivió tranquilo. Nuestra conducta tiene grandes efectos para nosotros y para los que nos rodean, tanto positivos como negativos. Y Pedro lo sabe,
Por eso le dice en el versículo 12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dios quiere alcanzar con su palabra a sus escogidos y que seamos un testimonio vivo de su misericordia para con los pecadores, porque de esta manera va a llamar a través de nuestras vidas transformadas a muchos. Y lo vemos en el texto. La conducta del cristiano no debe ser un tropiezo para los incrédulos. Al revés, debe ser vidas y deben ver vidas transformadas, vidas que viven lo que hablan para que al ser observadas puedan animarse, ¿verdad? Y animar a otros a seguir su ejemplo. La conducta y la confesión deben de ir a la par. No es razonable decir una cosa y hacer otra. Del buen árbol sale buen fruto. Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Si os dais cuenta, y creo que cada uno de vosotros lo vivís, estamos siendo observados. Muchos están pendientes de nuestras decisiones, de nuestras posturas, y más aún hoy en día, cuando las redes sociales se propagan de un lado a otro. Nuestro testimonio no va a salvar a nadie, pero sí dará lugar a que escuchen el mensaje. Esta conducta tiene que ser, fijaros en el texto, irreprochable, es decir, debe ser una conducta recta, buena, ejemplar, digna de imitar. ¿Y por qué debe ser irreprochable? Pues porque no deben dar razón alguna a los que sí o sí nos van a criticar. Y esto lo tenemos que tener claro. Sí o sí vamos a ser criticados. No les demos razones para ello. Es bueno, ¿verdad?, que observemos lo que Pedro nos está diciendo. Y fijaros, versículo 12, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Es bueno que no perdamos de vista el contexto a quien está escribiendo el apóstol Pedro. Esta carta se escribió para fortalecer a los primeros cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos. Estos pequeños grupos estaban siendo perseguidos por su fe. Estaban siendo acosados por la fe a Cristo. Estaban siendo el objeto de burlas y de denuncias falsas de los incrédulos, que no tenían ni base ni fundamento. Estos cristianos eran acusados de rebeldía al negarse a participar en la adoración al César, sufriendo así el rechazo que muchas veces y tristemente se convertía en sufrimiento y muerte. El depravado emperador Nerón, un hombre cruel, despiadado, aparte de ser un travesti, un exhibicionista, un decadente, reinó durante 14 años, del año 54 después de Cristo al 68. ¿Y qué hizo? Culpar a los cristianos de los incendios que él mismo estaba provocando. Acusándoles de qué? De rebeldes, provocando sobre los cristianos el rechazo de toda la población. Y Pedro exhorta a los cristianos a esforzarse, a tener una actitud ejemplar para que las acusaciones de los incrédulos quedaran sin argumentos. Fijaros, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas. Los incrédulos siempre han examinado la conducta de los cristianos. Siempre. Siempre están pendientes. Los vecinos, por la mañana, estos se levantan temprano, van bien vestidos, perfumados. ¿A dónde irán? Y te ven con la Biblia, ¿verdad? Al igual que estos se inventaron acusaciones falsas sobre Cristo, a pesar de haber tenido una vida perfecta, una conducta ejemplar,
Así que todo cristiano va a ser cuestionado, tanto su conducta como su motivación, por el hecho de ser distintos al mundo. Distintos al mundo. Debemos de esforzarnos en ser irreprensibles, no solamente por nosotros, sino lo más principal, por amor a Cristo. Pero además Pedro introduce un motivo concluyente, definitivo, para que nos esforcemos en abstenernos de pecar. Y es que el buen testimonio del cristiano tiene gran influencia para que los incrédulos crean y sean salvos. Fijaros, dice al final del 12, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz si no andamos en luz? Esta frase, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, apunta que la conducta irreprochable del cristiano juega a favor del impío. Cuando Dios, a su determinado momento, decida visitarlo para salvación. Así que no desaprovechemos esta oportunidad evangelística, ¿verdad? Aprovechamos cada sábado a venir aquí a anunciar el Evangelio a todo este barrio. ¿Nos esforzamos? Pues hermanos, esforcémonos en nuestra vida para que nuestra vida esté hablando a favor de Cristo. Muchas veces, por los motivos que sean, no podemos presentar el Evangelio a ciertas personas o grupos, pero Dios nos enseña que el buen testimonio y una vida de piedad allanan el terreno para que cuando aparezca esa semilla, es decir, el Evangelio, pueda ser recibida. Fijaros lo que dice Mateo 5:16, dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos visto que un buen testimonio colabora con el avance del Evangelio. Y ahora estaremos viendo en los versículos que van del 13 al 17 que el buen testimonio del cristiano cumple los planes de Dios. Y va a ser difícil que no nos enteremos de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, con la selección y con el desplante que se les ha hecho al gobierno. Va a ser difícil. Y en esta mañana vamos a ver cuál es la postura del cristiano ante las autoridades. ¿Por qué? Porque un buen testimonio del cristiano cumple los planes de Dios. Fijaros, versículos 13 y 14, dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Y este verbo someteos es un imperativo fuerte que no deja lugar a dudas. Y si hemos estado observando desde el versículo 1 del capítulo 1, el apóstol Pedro ha estado dando imperativos fuertes, entendibles, claros. Así que este verbo someteos no deja lugar a dudas. Pedro quiere asegurarse de que no haya ningún malentendido. El que seamos extranjeros y peregrinos en este mundo no nos da el derecho a desobedecer a las autoridades. Podría, ¿verdad?, malinterpretar estos lectores estas palabras del apóstol
Pedro, pero quiere dejarlo bien claro. No podemos perder la oportunidad de dar un buen testimonio. Este término someteos significa colocarse debajo. Y esto no quiere decir que la persona que se somete pierde su dignidad, sino que sabe que es Dios el que les otorga esa posición de autoridad. Si nos fijamos en Juan 19:11, Jesús señaló esta verdad delante de Pilato. Vayamos allí, abramos nuestras Biblias y vayamos a Juan 19:11. Y le dice el Señor Jesús a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Aunque sabemos que los creyentes no estamos bajo la autoridad humana, sí debemos de someternos a ella porque es Dios quien la instituyó. El creyente no debe ser ningún revolucionario, ni encabezar ninguna manifestación en contra del gobierno, ni alentar a la desobediencia a las autoridades. Y da igual que estemos viviendo en democracia o en una dictadura. La Biblia es clara al decir a quién tenemos que someternos. ¿A quién? Versículo 13, a toda institución humana. Y esto va desde la más baja, es decir, los padres como autoridad, hasta cualquier institución que haya recibido autoridad competente en cualquier área y competencia. Es decir, cualquier autoridad que haya sido delegada por los gobernantes. Y da igual que nos guste o no la institución que gobierne en ese momento. Si es de nuestra preferencia o si no. Si los cristianos en el tiempo de Pedro se hubieran negado a obedecer las leyes romanas, hubieran dado pruebas a sus adversarios para acusarles de perversidad. ¿Alguien piensa que los gobernantes de esa época eran justos? Eran perversos, crueles, vivían en un sistema opresor y despiadado, pero siempre mejor que la anarquía. Todas las formas de gobierno son un desastre. Están dirigidas por impíos, pero reconocemos que la autoridad civil es establecida por Dios. Y cualquier mal gobierno es mejor que la anarquía. Y Pedro les indica que deben someterse a las autoridades y deja bien claro por qué. Por causa del Señor. Es decir, toda autoridad que gobierna es constituida por Dios. Hasta el peor presidente déspota despiadado, Dios ha permitido que él esté ahí. Los cristianos en ese tiempo estaban siendo perseguidos y Pedro les indica que deben someterse a las autoridades por causa del Señor. Pero también lo dice Pablo ahí en Romanos 13:1. Los cristianos estaban siendo perseguidos por su fe en Roma y el emperador Nerón, dicen los historiadores, que comenzó a reinar con 17 años y estuvo 14 años y después se suicidó. Así que si apreciaba poco su vida, imaginaros la de aquellos que no le adoraban. Así que no creo que en aquel tiempo su vida fuera más fácil que la nuestra. Y Pedro, años después, sufrió martirio antes de escribir esta epístola. ¿Por qué? Por las autoridades romanas. Como podéis imaginar, este no sería un gobierno de su preferencia, pero reconoce que someterse a la autoridad es cumplir los propósitos de Dios en este mundo.
Los reyes, los presidentes, los ministros, los gobernadores, hasta el vigilante del capravo, están puestos por Dios para realizar las funciones de autoridad y hacer cumplir la autoridad y hacer cumplir la ley. Desobedecer al rey o al emperador es desobedecer la autoridad delegada de Dios. Y Pedro exhorta a los creyentes a obedecer a cualquier autoridad. Cuando Pedro menciona a los gobernadores, se refiere a personas que son enviadas por el emperador. En aquel tiempo, los romanos no tenían rey, tenían emperador, y los emperadores nombraban gobernadores para que llevaran a cabo sus funciones en otras zonas. Así que la Biblia nos presenta 3 gobernadores: Pilato, que le conocemos bien; Félix, que también está en el libro de Hechos; y Festo, enviados ¿para qué? Para gobernar y para, como dice el versículo 13, para el castigo de los malhechores. Estos gobernadores representaban esa autoridad romana y eran enviados a las poblaciones que se rebelaban contra el emperador. No todas las naciones tenían emperadores porque eran un pueblo tranquilo, no daban problemas, pero los judíos concretamente era un pueblo que se rebelaba, ¿verdad? Estos gobernadores aplicaban castigos a los criminales que eran condenados por delitos, y por eso los oficiales del templo y los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato diciendo, en Lucas 23:2, diciendo: este Jesús pervierte nuestra nación y prohíbe pagar impuestos al César, y diciendo que él mismo es el rey, él es el Cristo. Así que estaban dando motivos, falsos motivos, ¿verdad?, para que Jesús fuera ejecutado. Así que la función de los gobernadores, de los magistrados, de los agentes del orden, es refrenar el mal, mantener el orden, mantener la ley y establecer un bienestar al pueblo. Y aquí, en esta iglesia, somos de muchas nacionalidades, ¿verdad? Y sabemos que en distintos sitios no hay gobernadores o no hay dirigentes que hacen las cosas bien. Pero aún así, nos está diciendo Pedro que debemos de someternos a las leyes que estén establecidas en ese país. Estos malhechores, ¿verdad?, tienen que tener refreno. Así que Dios ha establecido el orden y la ley por medio de estos funcionarios, por medio de estos gobernadores. ¿Para qué? Para el castigo de los malhechores. Que en definitiva, estos malhechores siempre se están oponiendo a los mandatos de Dios. Y Pedro no está tan interesado, como dice al final del versículo, en la alabanza de los que hacen el bien, pero sí está interesado en el buen testimonio del cristiano para que pueda anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Eso es lo que está encargado el pueblo de Dios. Porque esta es la voluntad, versículo 15, fijaros, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y si nos damos cuenta, este porqué nos está indicando la conclusión de nuestra obediencia. ¿Por qué nos sometemos? Porque esta es la voluntad de Dios. Al igual que Jesús se sometió a la voluntad del Padre, quiere que los creyentes se sometan a las instituciones que Él ha establecido. Algunos han querido ver en este versículo que la voluntad de Dios es callar o cerrar la boca de los necios, pero esto son las consecuencias, no el fin. El fin es que seamos como su Hijo,
seamos un ejemplo definitivo, ¿verdad? Lo vimos y lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo, cómo Pedro va a presentar a Cristo como el ejemplo perfecto de obediencia. Cuando los cristianos llevan una vida de obediencia a las autoridades, están haciendo la voluntad de Dios. Y yo sé, hermanos, que esto es muy difícil muchas veces. Pero a continuación, en estos versículos, en el 16 al 17, nos va a decir que aunque tenemos libertad, no usemos la libertad para manipular. Este es el efecto que produce un buen cristiano, que los adversarios de Cristo se quedan mudos y no tienen nada que criticar. Este término enmudecer es la misma que utiliza Pablo cuando dice no pondrás bozal al buey que trilla. Así que algunos cristianos dicen estar sufriendo críticas de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, incluso algunos dicen que están sufriendo persecución. Y, hermano, cuéntame, ¿qué está pasando? Y bueno, yo es que siempre les he dado buen testimonio a mis compañeros. Te dicen que han sido respetuosos con todos los vecinos del edificio y que cumplen como buenos vecinos. Pero cuando les tocó ser los presidentes de la comunidad, no iban a las reuniones porque algunos días eran los miércoles a las 8 y les coincidían con el culto. Así que los cristianos podemos buscar cualquier excusa. Y nos está diciendo, no uséis vuestra libertad para llevar a cabo cosas que son contrarias a lo que yo os mando. Los cristianos estamos llamados a cumplir como los demás. Y si me apuras, bastante mejor que los demás. Porque si hacemos las cosas bien, se hace evidente que los que nos critican son unos ignorantes, son unos insensatos. Y esta palabra insensato no es solo falta de conocimiento, sino que se está refiriendo a un rechazo consciente a la verdad. Y como dice un comentarista, este rechazo manifiesta falta de sanidad mental. Y en los versículos del 16 al 17, fijaros, dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Los cristianos, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo y somos libres del pecado. Hemos sido liberados de la maldad de la ley, de la condenación, hemos sido liberados de la ira de Dios, de la esclavitud y el control del mundo, liberados de Satanás y la muerte, pero esa libertad no debe ser un pretexto para la maldad. El cristiano sabe que hay un motivo por el que puede desobedecer las leyes. Solo hay un motivo en el que podemos desobedecer las leyes. Y es si están en contra o nos dicen de hacer algo que está en contra de la palabra de Dios. Así que ese es el único motivo en el que el cristiano puede desobedecer a la ley, cuando esa ley va en contra de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que la suspicacia de muchos cristianos, la verdad es que no tiene límites, por lo que Pedro les avisa que la libertad es para emplearla al servicio de Dios. ¿Por qué? Pues porque podemos abusar de nuestra libertad de muchas maneras. ¿Cuántas veces no hemos oído? Yo es que no declaro todo. Hacienda. Porque con mi dinero provocan abortos, cambio de sexo, ¿verdad? Y un sinfín de excusas. Y todas excusas
que no dan lugar. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos ha enseñado que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que por eso Pedro tiene que decirles, no uséis la libertad como pretexto para la maldad. El cristiano es libre, sí, y no debe tener ningún temor, ni utilizar la libertad para disimular la maldad. Todos podemos vernos tentados, ¿verdad?, a justificar nuestra libertad para promover nuestra propia justicia, nuestra propia causa, dejando de obedecer la autoridad establecida por Dios. Cuando nos viene una multa, intentamos pagarla lo antes posible y si nos quitamos el 50% mejor. Porque a los cristianos también nos ponen multas. ¿Cuántas veces, verdad, hemos oído, esto es peor que una democracia? O peor que se está convirtiendo esta democracia en una dictadura, ¿verdad? Esto es una dictadura encubierta. Yo lo oigo mucho. Como si una dictadura no hubiera que obedecerla. La verdadera libertad es la que no perjudica a nadie y obedece sin miedo a la autoridad. Así que, aunque nos veamos tentados a justificar nuestra libertad, pensemos en lo que dice el Señor en su palabra. La verdadera libertad es la que no perjudica a nadie y obedece sin miedo a la autoridad. Versículo 16. La libertad que tenemos es para emplearla como siervos de Dios. Y la palabra siervo en las Escrituras significa esclavo, por lo que nosotros debemos emplear nuestra libertad como siervos, es decir, como esclavos a Dios. Y un esclavo no solo sirve a su dueño directamente, sino a todos los que están en la casa y, por supuesto, a los que están por encima de él, sabiendo que es Dios mismo quien los ha colocado en ese lugar. Y muchas veces pensamos, pero bueno, ¿cómo puede estar este manejando un país? Bueno, el Señor lo permite y es su deseo. Y lo primero que se espera de un esclavo es respeto, como dice en el versículo 13, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y la palabra todos creo que es bastante clara y no hace falta explicarla, pero aún así, para que no haya dudas, la explicaremos. Todos es todos. Es decir, el cristiano debe mostrar respeto a todos los que Dios ha puesto a su lado, hasta ese compañero incómodo, a ese jefe opresor. Todos es todos. Y por supuesto, a las autoridades que están sobre nosotros. Y la pregunta es, ¿quiénes ha puesto Dios como autoridad sobre los cristianos y sobre este mundo? Y la respuesta es, toda persona que tiene poder de tomar decisión y que se le ha delegado para cumplir las reglas, tanto en ámbito público como en ámbito privado. Para que lo entendamos de manera rápida, desde un policía hasta un acomodador de cine, si es que existen ya, de tiempo que no lo visito. Así que amad a los hermanos y honrad a todos es algo general, donde no existe excepción ninguna. Incluso a nuestro hermano cristiano, incómodo a veces, debemos de amarle y debemos procurar su bien, debemos procurar su crecimiento. No hay excepción. Hay que hacerlo sí o sí. Pero, final del versículo dice, temed a Dios, honrad al rey. Observamos una diferencia. ¿Por qué? Porque primero está Dios a quien le obedecemos.
para poder honrar al Rey. Así que cuando los cristianos se comportan de manera irreprochable, absteniéndose de los pecados vergonzosos, sometiéndonos a las autoridades, son el testimonio más evidente que colabora con el Evangelio y cumple el plan de Dios. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Le pedimos que el Señor nos ayude a llevar a cabo estos mandatos fuertes, porque sé que muchas veces y en muchos sitios no son fáciles, pero el Señor, por medio de su Espíritu, nos ha capacitado. Si el apóstol Pedro se lo pide, es porque ellos pueden hacerlo. Vamos a orar. Sí, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu Espíritu que nos capacita para llevar a cabo lo que tú nos mandas. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti en todo. Permite que podamos reflejar a aquel que nos salvó. Pedimos, Padre, que nuestro testimonio sea un testimonio eficaz. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos arrastrar por esos deseos pecaminosos. Permite que maduremos en el conocimiento de ti para que veamos cómo tú reinas, cómo tú gobiernas, cómo tú tienes un plan para este mundo y tú permites que tus hijos colaboren en él. Señor, sabemos que tú estás obrando en medio de nosotros, tú estás capacitándonos. Señor, te pedimos por aquellos que se sienten débiles, que hoy ven que no pueden. Señor, dales la oportunidad de seguir creciendo. Dales ansias de leer tu palabra. Dales ansias de reunirse. Dales ansias de confiar en la obra de Cristo. Señor, permítenos seguir adelante en este camino. Permite que nuestro testimonio no sea perjudicado por nuestras malas decisiones. Padre, tú nos muestras en tu palabra cómo aquellas malas decisiones tuvieron desastrosamente repercusiones para incluso tu siervo David. Señor, ayúdanos, Padre, y esto lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.